21 partes por 1000 millones, que tampoco es una gran proporción. Bueno, el caso es que se pusieron todos a intentar hacer el seguimiento de observación y para el fin de semana, unos días después, ya el pico había desaparecido por completo, ya no había nada de metano. No se sabe por qué se debe esto, porque se producen estos picos de metano tan localizados y tan breves. No se sabe por qué desaparecen tan rápido y por eso se dispersan en las capas altas de la atmósfera. Porque un satélite que especializado en detectar metano que está en órbita no ha detectado nada. O sea, y ha estado observando Marte durante meses. O sea, que no se sabe aún qué quedará este misterio y que se descubrirá más tarde. Ahora están analizando los datos de todo lo que han tomado este último pico a ver si sacan algo en claro. ¿Pasas? Esto es una imagen en radar de un asteroide, un pequeño asteroide que pasa de vez en cuando pasa relativamente cerca de la Tierra. No tiene un nombre, tiene un nombre de código, 1999, el año que se descubrió y KP algo. Ha pasado vídeos de este año, pasó cerca de la Tierra y se tomaron imágenes en radar. El objeto principal tiene 1 kilómetro apenas y tiene un satélite. Los satélites pequeños suelen tener bastantes, muchos de ellos tienen satélites pequeños. El satélite mide apenas unos 300 metros, es muy pequeño, y se ve el asteroide mayor que tiene un reborde cerca del Ecuador. Eso se debe a que esto es una pila de escombros, es una masa de guijarros subidas solo por la gravedad, y la gravedad muy débil. Entonces, por la fuerza centrífuga, la Tierra va girando, el material tiende a concentrarse en torno al eje al Ecuador. Ahí se ve como en este esquema cómo se va pasando por delante el objeto y su órbita. Pasa. Ahora vamos un poco más lejos. Estas son imágenes de Europa, el segundo satélite más grande de Júpiter. Este es el segundo después de Io, en cercanía a Júpiter. Pero pues se ha detectado en su superficie de hielo, se han detectado por primera vez sal común, con espectros tomados desde con el Hubble, con espectros en infrarrojo y invisible. Se han detectado sal común. Ya se han detectado otras sustancias anteriores, pero que se detectaban sobre todo en infrarrojo. Por ejemplo, sales magnesio, ácido sulfúrico y cosas por el estilo. Que la sal común en infrarrojo no es fácil detectarlos. Solamente se detectan sobre todo en visible, y eso es lo que es la novedad, que con espectros infrarrojos en visible con el Hubble se ha detectado la sal de mesa normal en la superficie de este satélite. ¿Pasa? Ahora vamos un poco más lejos. Esta es una imagen de Titán, la mayor luna de Saturno y la única que tiene del sistema solar que tiene una atmósfera densa. ¿Pasa? Pues después de que la misión Cassini, que exploró Titán y Saturno durante más de 10 años y que terminó en 2017, ya hay sucesora. Una misión dirigida exclusivamente a Titán. ¿Qué va a ser? Se va a lanzar en el 2026 y se aterrizará en el 2034, si todo va bien. Es un octópodo, o sea, un helicóptero con 8 balas, 8 rotores, que medirá aproximadamente 1 metro de largo y de ancho, pesará unos centenares de kilos, pero la atmósfera de Titán es muy densa, los vientos en la superficie son bajos y la gravedad es débil, es ideal para volar sin viento. O sea, se lanzará desde la Tierra, irá en ruta más o menos directa hacia Saturno, entrará directamente en la atmósfera de Titán, desplegará un paracaídas, desplegará el helicóptero que aterrizará en la superficie y de allí, una vez que alcance el terreno, irá dando saltos, volará unos 15-20 kilómetros, recorrerá el terreno, cada vez que aterrice, analizará las muestras del terreno para analizar su composición, incluido el metano líquido y los hidrocarburos que hay en la superficie, y así irán dando saltos recorriendo la zona de cientos de kilómetros. Usará generadores de radioisótopos porque ahí el sol es muy débil, tendrá combustible para unos 8 años, se calcula, aterrizará cerca del Ecuador porque es el sitio más adecuado para mantener las comunicaciones con la Tierra, y después de ahí irá dando saltos a diferentes sitios, recorriendo sitios. La ventaja de este método es que los obstáculos del terreno no suponen obstáculos, se aterriza en un sitio seguro, vuela hasta un terreno, hasta otro terreno, y así los obstáculos de la orografía no le obstaculizan. Y puede recorrer mucho más terreno que podría rodando por la superficie. ¿Pasa? Ahora nos vamos un poco más lejos. Este es un esquema de un nuevo descubrimiento, una enana marrón, un objeto que es intermedio entre un planeta gigante y una estrella. La que se acaba de descubrir es una de las enanas marrones más
más grandes en torno a una estrella brillante. Mide 51 masas de Júpiter. El límite para ser una estrella es unos 80 y pico masas de Júpiter. Más allá y se convierte en una enana roja. Este es demasiado pequeño para ser una estrella, pero la novedad es que está en torno a una estrella normal, como el Sol. Esto es extraño porque este tipo, aunque objetos gigantes gaseosos, planetas, en torno a estrellas brillantes, se han descubierto muchos, los llamados Júpiteres calientes, enanas marrones mucho más masivas son extraordinariamente raras, apenas se han descubierto unas pocas. Y esta es de las pocas que se han descubierto, esta es la más masiva encontrada hasta ahora. Por algún motivo las enanas marrones no se forman cerca de estrellas normales como nosotros. ¿Pasan? Te iba a preguntar si hay fotografía natural o es una recreación. No, eso es una recreación porque está detectado por el método radial, o sea, observando la perturbación del planeta del objeto, en la estrella del objeto. O sea, se observa el bamboleo de la estrella por el efecto Doppler por medida que el objeto invisible, la estrella marrón, orbita cerca y así se ve. Porque esta estrella marrón está muy cerca de la estrella. Y ten cuidado en cuenta que orbitan solo 9 millones de kilómetros de distancia, o sea, de un año 5 días. O sea, aquí tendrá una temperatura solo por la estrella 1500 grados o 2000, o sea, está pasada. O si tan cerca de la estrella es muy difícil verla, a no ser que transita, que en este caso no es el caso. Esto es otro descubrimiento. Este por el método de tránsito, sí. Aquí se ve, ahí en la esquina se ve el nuevo telescopio que está observando, el nuevo telescopio de observador de planetas, que se lanzó a finales del año pasado, que se lanzó a mediados del año pasado, y ya está produciendo su cosecha de planetas. Y este es uno de los el más pequeño que he descubierto hasta ahora. Un objeto, una subtierra caliente que tiene una masa solo del 80% de la Tierra, o sea, es más pequeño que nuestro planeta. Es rocoso, está muy cerca de la estrella, está asado, porque tiene a unos pocos días, pero es el objeto más débil que se ha descubierto hasta ahora, en torno a una estrella de tipo Sol. Es una estrella bastante brillante. Aquí se ve el tamaño de la Tierra y otros planetas extrasolares más grandes que se habían descubierto. ¿Qué pasa? A propósito, no está solo en ese planeta. O sea, ya antes se habían descubierto otros dos, que son los que aparecen en el extremo, que son algo más grandes que la Tierra, que están más lejos. Aquí esto es una imagen en infrarrojo, en que se ve el disco de gas y polvo alrededor de un planeta recién formado. Aquí se ve el planeta recién formado. Ahí está el esquema muestra el tamaño del sistema solar. La órbita del planeta más lejano alrededor de Neptuno, en este caso, alrededor del Sol. Y en el centro estaría donde estaría la estrella, que ha sido quitada por una máscara para que no masquere el planeta. Ahí se ve el disco de gas y polvo que rodea alrededor del planeta, y parte de él está siendo traído hacia la estrella y envuelve como un capuchón de gas el planeta que está tragando materia y está en proceso de formación, y ese disco de materia es el que está alimentando la formación del planeta. Este es uno de los planetas, porque hay más exterior, hay otros dos planetas de este tipo, observados más lejanos. Son planetas grandes, estos son de varias veces la masa de Júpiter, son gigantes gaseosos muy grandes. Y se observan porque aún están calientes y brillantes. El infrarrojo brilla más tanto y tiene una temperatura de 1000 grados, por el calor que reciben cada uno perdido de su formación. ¿Pasan? Y aquí se ve más o menos otra imagen del mismo objeto. Ahí el planeta, la cavidad, el hueco que ha formado la gravedad del planeta, y ahí el disco de material que está trabajando en el interior por la gravedad del planeta. Aquí el espectro del espectro infrarrojo del planeta, donde se determina que está rodeado por el gas y el polvo, o sea, la superficie gaseosa no se ve la nube de gas y polvo que rodea el planeta, que está tragando y que está muy caliente. ¿Pasa? Y aquí se ve un esquema de los diferentes planetas de masa terrestre, posibles planetas habitables que se han detectado hasta ahora. Los hay desde algo más pequeños que la Tierra hasta una masa de unos 4 o 5 veces de la masa de la Tierra. Y que son una vez y media del diámetro más grande que la Tierra. ¿Pasa? ¿Pasa? Ahí se ve el diferente esquema de diferentes instancias que están. Porque otro descubrimiento que se ha hecho es que un equipo español, con un instrumento español que está en Calaral, con Almería, ha descubierto los nuevos planetas alrededor de una enana roja muy cercana a la Tierra. Una enana roja muy débil que está a solo 12 años y medio de distancia, años luz de distancia del Sol.
y que son del tamaño de la Tierra prácticamente y prácticamente de la misma masa. Están prácticamente en la zona habitable de la enana roja. Eso significa que están muy cerca porque la estrella es muy débil. Tienen un periodo de unos pocos días, pero como está la estrella muy débil, la temperatura podría ser habitable. Otra cosa es que lo sea. Es una estrella bastante vieja, o sea que está bastante tranquila ya. Las enanas rojas jóvenes suelen ser bastante intratables, tienen brotes de estallidos estelares que son muy malos para los planetas que orbitan alrededor. Pero esta ya está más reposada. ¿Pasa? Vamos a... Sí, ya termino. Igual dejamos las siguientes noticias. Ya termino, ya por eso falta. Esta es la última. ¿Más queda alguna? Esta es imagen de... Ya mi parte ya está con esta, mi parte. Mi parte ya ha terminado, ¿no? Vamos a ver. El último es el que se ha descubierto un nuevo tipo, la última noticia, que se ha descubierto un nuevo tipo de cuásar. Un nuevo tipo de cuásares. Cuando estos cuásares son los núcleos activos de galaxias que están muy lejos, que tiene un agujero negro de miles de masas solares en el interior que está tragando materia a gran velocidad. Estos son los cuásares que se acaban de encender y por tanto el gas del alrededor aún no ha tenido tiempo de calentarse y emitir luz. El gas aún está frío. Son cuásares recién encendidos que están muy lejos, a unos 1.000 millones de años después del Big Bang, o sea, en los confines del universo conocido. La imagen que vimos antes era de un cuásar de este tipo. Y este es el esquema de cómo el cuásar al encenderse va expulsando el gas frío hacia el exterior y el interior lo va calentando. Lo va elevando a gran temperatura. Nos han llamado cuásares fríos. Faltaba lo de... Hola, buenas. Vamos a ver, yo soy Guillermo, soy el encargado de dar la charla que vamos a ver ahora. En principio vamos a dividir la charla en dos partes. Una primera parte que es, vamos a describir cómo llegamos a la Luna. Y otra segunda parte que es sobre las teorías de que no llegamos nunca. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a ponernos en un contexto histórico. Es decir, todo el tema de llegada a la Luna no tiene sentido si no vemos cuáles eran las circunstancias del momento. Estamos en lo que se llama la carrera espacial. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó lo que se llamó la Guerra Fría. Hubo dos grandes superpotencias, que eran, por un lado, la URSS, es decir, Rusia más otras repúblicas, y Estados Unidos. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una rivalidad entre ellos, que eran tanto militar como de prestigio, de propaganda, etc. Esto se llamó la Guerra Fría. Esta rivalidad también se dio en la conquista del espacio, y se llamó la carrera espacial. Esto no era con motivos ni científicos ni similares, simplemente querían demostrar que eran mejores, querían vender su sistema político diciendo, mira, funciona mejor mi sistema que el de ellos. Esa es la razón de esa carrera espacial. Se dedicaron competían por conquistar el espacio exterior. ¿Qué llamo conquistar el espacio exterior? Pues desde lanzar satélites, personas, animales, robots, sondas, todo tipo de cosas. Esta es la explicación al enorme esfuerzo financiero y tecnológico que se dio entre mediados de la década de los 50 y de los 70. Se destinaron muchísimos recursos a esto. Bueno, y aquí tenemos el pistoletazo de salida, que fue el lanzamiento del primer objeto artificial al espacio, que era un satélite que se llamaba el Sputnik. Ahí tenemos, era una bola de medio metro solo. Estas especies de alambres que tiene son antenas, y entonces el 4 de octubre del 57 la URSS lanzó el primer satélite artificial. Usaron un cohete que en principio era uno de los primeros misiles intercontinentales que existían, aunque realmente no se había diseñado para ir al espacio de una forma un poco encubierta por este hombre. Este hombre, Sergei Korolev, es el alma del programa espacial soviético.
De hecho, su nombre fue secreto hasta que después de su muerte se reveló, porque temían hasta por su seguridad y no querían que supiera nadie quién era. Este hombre tenía la obsesión de que quería ir al espacio, pero claro, que necesitaban los dirigentes soviéticos eran misiles, así que él creó el misil, el R-7 se llamaba, pero era un misil que como misil intercontinental era bastante chapuza, podemos llamar, porque era un misil de combustible sólido, eso significa líquido, perdón. Eso significaba que había que prepararlo, rellenarle de combustible y se puede tardar un día en lanzarle, cosa que militarmente pues, no es muy útil. Pero sin embargo funcionaba muy bien para esto, que es lo que quería él realmente. Bueno, eso supuso una humillación tremenda para Estados Unidos. De repente le superaron, nadie se lo esperaba, y apareció un satélite que era un punto de luz que se veía, que pasaba cada hora y media encima de Estados Unidos, que era dar vueltas a la Tierra. La gente realmente se asustó porque decían, oye, que esto es el enemigo, que a lo mejor tiene un arma que nos puede disparar con este o con uno o con el siguiente. Y hubo un verdadero casi pánico. Aquí tenemos algunos periódicos de entonces, que dice aquí un satélite ruso da vueltas a la Tierra, y después tenía una cosa curiosa, esas antenas son antenas de radio y emitían una señal, pero emitían una señal en una frecuencia que podían captar los receptores normales de radio. Por lo tanto, la gente oía un bip cuando pasaba por encima suyo, ponía la radio y oía bip, 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 que es lo que está escribiendo este titular. Hubo insistir que fue una conmoción tremenda, porque no esperaban que le superara la Unión Soviética en esto. Bueno, en 1958 hubo una primera reacción de Estados Unidos y crea la NASA. La NASA es la administración, una parte de la administración norteamericana, el gobierno norteamericano, que se dedica en principio a la investigación del espacio, etc., en principio a la investigación civil. Bueno, en 1961 pasó y le dio otro bombazo los soviéticos. Consiguieron poner en órbita al primer ser humano. Estoy aquí hablando un poco de la carrera espacial. Me estoy quitando muchísimas cosas, porque no es el objeto de esta charla. Es decir, antes de pues lanzaron a una perrita que se llama Laika, después los americanos lanzaron otro satélite, después lanzaron otros más animales, pero bueno, un poco lo más importante. Este es Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano que fue al espacio. Para que os hagáis una idea de la delantera que llevaban ya los soviéticos con esto, Estados Unidos tardó casi un año en hacer algo parecido, es decir, llevar a poner a alguien en órbita, que es a John Glenn. Y ni que decir que volvió a ser una tremenda humillación para Estados Unidos. Ya, además, los soviéticos lo aprovecharon muy bien para hacer propaganda y para decir que su sistema era mejor, etc. Entonces, se plantearon reaccionar de verdad. Y eso fue en 1962. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Kennedy, pronunció un discurso muy famoso que se llama Iremos a la Luna. En ese discurso prometía que Estados Unidos pondría un hombre en la Luna antes de que acabara la década de los 80, de los 60. Esto es tremendo, porque había un montón de tecnología que había que crear desde cero prácticamente. Pero bueno, lo hizo y además puso los medios para ello. Esto inició uno de los mayores esfuerzos industriales tecnológicos de la historia de Estados Unidos. Participaron decenas de miles de ingenieros, de científicos, muchas empresas privadas, fue un esfuerzo tremendo. Bueno, vamos a escuchar un poco del discurso de Kennedy. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Bueno, el hombre era bueno dando discursos. Bueno, pues ya les dijo el gobierno de Estados Unidos, el presidente, a poneros a ello.
hay que ir a la Luna. Y empezaron a trabajar en ello. Lo primero que se plantearon es ¿cómo vamos a la Luna? Bueno, entonces usaron primero el método obvio, que dices, bueno, pues muy sencillo. Cojo un cohete, lo lanzo, el cohete lo que hace es lanzar a la atmósfera, se pone en órbita, vamos a lanzar a la órbita el cohete lunar, se va a la Luna y aterriza. Cuando termina, despega y vuelve. Sencillísimo. Bueno, pues esto es muy complicado. Es muy complicado porque el cohete lunar, el cohete tiene que lanzar una nave, la nave lunar, que tiene que, toda su masa, todo su peso, tiene que llevarla a la Luna, aterrizar en la Luna, cuesta mucho combustible porque no hay atmósfera que lo frene, y después tiene que ser capaz de despegar y volver. Entonces tendría que ser una nave muy grande. Y este cohete que tiene que lanzarlo fuera de la Tierra tiene que ser enorme. Y al final pues se desechó el método porque decían que sería carísimo. Lo siguiente que hicieron, dijeron, bueno, vamos a hacer algo parecido, pero lo que hacemos es, lanzamos con un cohete normal, lanzamos la nave a trozos, la montamos en órbita y después nos vamos a la Luna y hacemos todo lo mismo. Eso también era complicado porque hacer muchos lanzamientos cada poco tiempo es difícil. Es decir, los cohetes realmente se lanzan una vez al mes o similares. Y entonces llegaron, un ingeniero se le ocurrió otro método. Este ingeniero, Humboldt, dijo lo siguiente, vamos a ver. Lanzamos el cohete con una nave mucho más pequeña, la nave lunar. ¿Y por qué más pequeña? Veremos por qué. Porque la nave lunar iba por aquí, se pone en órbita de la Tierra y una parte de ella se desprende y aterriza en la Luna. Ya no tenemos que aterrizar todo el cohete enorme, toda la nave enorme, solo un trocito. Y no solo eso, una vez que esté en la Luna, cuando despega, deja parte del cohete tirado en la Luna, que es la parte que usó para aterrizar, y vuelve a despegar. Entonces necesitan mucho menos combustible. ¿Qué es lo que hacían? Un astronauta se quedaba aquí dando vueltas mientras aterrizaban sus compañeros y cuando volvía se tenía que volver a encontrar con él. Este método por eso se llama encuentro en órbita lunar. Al principio se dudó mucho porque esto es muy complejo. Si falla este encuentro, tan lejos como en la Luna, se acabó. Se quedan en los astronautas y ya no pueden volver. Pero es que se siguió. Yo creo que es el único posible en ese momento. Consume mucho menos combustible y necesita un solo lanzamiento. Bueno, ¿qué necesitamos para ir al espacio? Cohete. Hoy por hoy la única forma que conocemos de ir al espacio son los cohetes. Básicamente echar gas muy caliente por detrás y por el efecto de acción y reacción vaya hacia adelante. Entonces construyeron un cohete gigantesco que se llama Saturno V. Es el cohete más potente que hay al espacio, incluso hoy. Hoy no ha existido desde entonces ningún cohete tan potente como este que ha ido al espacio. Aquí lo tenemos. Bien, tiene tres fases. ¿Qué son las fases? Las fases de un cohete o etapas. Un cohete se divide en partes. Se numeran de abajo a arriba. Esta es la primera fase, la segunda y la tercera. Entonces, ¿por qué hacen esto? La idea es muy sencilla. Cuando el cohete está todo montado, evidentemente, despega, enciende los motores de la primera fase. Y la primera fase va ascendiendo con el cohete, empujando todo el cohete completo, hasta que se acaba el combustible. Cuando se acaba el combustible, lo que hacen es, se desprende esta primera fase, la desechan. ¿Por qué? Porque así el cohete a partir de entonces pesa mucho menos y cuesta mucho menos seguir subiendo. Esto ahora lo mismo. Esta se enciende, cada una tiene sus motores y todos buscan un pequeño cohete cada una de ellas, se enciende, va hasta que agota su combustible y se desprende. Y esta es la tercera fase, que es la única que llega a la órbita. Esta parte de arriba es donde estaría la carga útil, en este caso la nave lunar. Fijaros el tamaño, son 110 metros. ¿Aquí veis este puntito aquí? Eso es una persona, para que veáis un poco el tamaño del cohete. Bueno, era capaz de poner 118 toneladas en órbita, que eso es mucho. Fue diseñado por este hombre, von Braun. Era un ingeniero alemán que diseñó posiblemente el que fue de los primeros misiles que hubo, que son las V2 alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los aliados entraron en Alemania, cuando estaba acabando la guerra,
él se entregó a la parte de los aliados y además con un montón de sus ingenieros. Y los americanos, pues estupendo. De hecho, andaban cazando cerebros alemanes con una operación que se llama Operación Paperclip. Y entonces fue a Estados Unidos. Y realmente este es el hombre que diseñó el SLV-2, el misil alemán. Y este es el hombre que diseñó el Saturno V. Y es en parte el alma del programa espacial norteamericano. Bueno, he dicho que fue el cohete más potente que era el espacio. Hubo otro más potente que es este. Este era el que debería ser el cohete lunar soviético. Los soviéticos tenían un curioso problema, que eran incapaces de construir motores muy grandes por un problema de inestabilidad. De hecho, los propios americanos lo tuvieron, pero consiguieron resolverlo. Entonces hicieron muchísimos motores pequeños, si os fijáis aquí. De hecho, hasta hace muy poco ningún cohete ha volado con tantos motores, hasta que una empresa que se llama SpaceX lanzó el Falcon Heavy el año pasado. De hecho, se decía que no se podía comprar tantos motores, y que se puede. Bueno, este despegó 4 veces y las 4 veces estalló. Falló. Parte del problema es que el alma del programa espacial soviético, Korolev, ya había muerto. Murió prematuramente en una operación que teóricamente era rutinaria, pero se complicó y murió. Y yo creo que es una de las razones por las que los soviéticos no llegaron a eso. La explosión que hizo esto, unas explosiones, fue justo en la torre de lanzamiento, subiendo muy poco. Y se dice que es la explosión no atómica más grande que se ha producido en la historia, porque era increíble la cantidad de combustible que llevaba esto. Bueno, ya tenemos el cohete, que nos falta la segunda parte, que es la nave espacial, por lo que es la nave que realmente irá a la Luna. Es una nave un poco compleja, como veis. Tiene una forma extraña, parece una araña. Bueno, aquí tenemos el esquema de todo el sistema. Aquí tenemos el cohete Saturno, seguimos teniendo una persona aquí para que veáis el tamaño. Vemos las fases que os comentaba. Entonces, acoplados a la tercera fase está toda esta zona. Toda esta zona es la carga útil, es en este caso la nave lunar. Este pincho que hay aquí es un sistema de escape. En el caso de que le pasa algo al cohete, mientras estaba despegando así, se puede desprender. Tiene un pequeño cohete aquí y se desprende con la cápsula. Donde están los astronautas, ese sí tiene un poquito de él, con esa cápsula. Bueno, tenía todos esos componentes: el módulo de comando, módulo de servicio, módulo lunar y etapa de aterrizaje. Todo eso está metido aquí. Esto es una persona para que veáis un poco el tamaño. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas partes. Vamos a empezar con el módulo de comando. Este es el módulo de comando. Es esta parte de aquí y es donde van los astronautas. Los astronautas solo van aquí. Es decir, en el módulo de servicio no se puede, no es habitable. Y también van el módulo lunar cuando va a la Luna. Aquí tenemos el módulo de comando y es el único que regresa a la Tierra. De todo eso que veis tan enorme, el cohete gigantesco, cuando solo regresa a la Tierra, este trocito. Aquí vemos que este es realmente el módulo de comando de la coloniza recuperada. Esta parte ya lo he comentado, y este es el tamaño que tiene. Bueno, el siguiente es el módulo de servicio. El módulo de servicio es este, aquí le tenemos, es decir, aquí le tenemos acoplado, este es el módulo de comando y este es el módulo de servicio. Como veis, tiene un motor grande y esa es su principal misión. Es decir, este lo que hace es, se permite frenar, porque cuando lanzas desde la Tierra hay que frenar cuando llegas a la Luna para ponerse en órbita. Y también se usa este motor para volver a la Tierra. Aparte tiene cargas pues, de oxígeno, etc. Una misión podría durar 8, 9, 10 días. Por lo tanto, tienen que traer suministros y también normalmente estaban en este sistema. Vale. Bueno, y vamos con la última parte, que es el módulo lunar y la etapa de alunizaje. Todo esto está junto normalmente, aquí lo tenéis junto, pero esta parte realmente es separada, que se llama el módulo de alunizaje. Aquí tenemos en la Luna, esta parte es el módulo de alunizaje y esta parte es donde están los astronautas. Esta parte es la que se quedará en la Luna. Los
comentaba que van dejando trozos, pesos por todos sitios para que cada vez pese menos. Y esta es la que regresarán los astronautas. Tiene su propio motor, que es este motorcito de aquí, que para que pueda despegar desde la Luna. Y la etapa de alunizaje se queda en la Luna, lo que os comentaba hace un momento. Bueno, no solo hace falta un cohete y la nave espacial Apolo, hace falta una infraestructura en tierra para controlar todo esto. Este es el centro de control. Hay una frase que es Houston, tenemos un problema. Houston, estaba en Houston, por eso es así. Y toda esta gente controlaba continuamente la nave. Se oía hablar mucho de los astronautas que iban en las naves, pero realmente muchas veces la gente se olvida de esta gente, de todos estos técnicos que estaban ahí trabajando para que todo saliera bien. Este es el ordenador que estaba en tierra, que controlaba normalmente el Apolo. Como veis, los ordenadores eran bastante grandes. Yo creo que la potencia que tiene todo esto está en un teléfono en su bolsillo, para que os hagáis una idea. Y bueno, y después lo que es la torre de lanzamiento, que fijaros que esto que hemos dicho que es como un edificio casi de 30 o 40 pisos, y es móvil. Entonces tiene este artefacto, un sistema de transporte que coge la torre y se la lleva a un sitio u otro. Y este edificio es un edificio donde montan internamente las fases del Apolo. Este edificio es el edificio más alto del mundo con más volumen de una sola planta, porque es totalmente diáfano. Fijaros que es tan alto que se forman nubes y llueve a veces dentro de él. Y bueno, y después también estaba el sistema de comunicaciones que tenía que comunicarse con la nave. Esto eran 3 complejos de antena que estaban en 3 partes del mundo, uno de ellos en Madrid, en Robledo de Charmina, que aquí lo tenemos. Otro en Estados Unidos y otro en Australia. Estos complejos se siguen usando hoy en día para comunicarse con las ondas espaciales lejanas, etc. Se llama la red de espacio profundo de la NASA. Bueno, pues ahora habrá que viajar a la Luna. Entonces ya hemos visto los componentes, hemos visto todo y ahora vamos a ver cómo era el viaje a la Luna. Lo primero, despega a Saturno 5. Aquí veremos despegando y se desprende la primera y segunda fase. Aquí vemos cómo se va desprendiendo una fase y aquí, bueno, una animación de cómo se desprendería otra. Poco a poco va tirando cosas. Aquí siempre es tirar cosas. Que esas entran a la atmósfera, se queman y se destruyen. A los 12 minutos ya está en órbita. Es decir, está en órbita, que ahí se queda un tiempo en órbita. Esta es la parte que se queda en órbita. Es decir, esto de aquí es la tercera fase del cohete. Aquí tiene dentro el módulo lunar que está como plegado. De hecho, y tiene una camisa que lo protege, vamos, una protección dentro. Y esto de aquí ya es el módulo de servicio y el módulo de comando. Bueno, permanece en órbita unas 3 horas que se dedican a probar todo, a que todo vaya bien. Y enciende el motor de la tercera fase del Saturno 5, que todavía es eso, se enciende y lo saca de la órbita terrestre hacia la Luna. Bueno, y aquí tenemos un pequeño problema. Fijaros cómo están dispuestos. Aquí tenemos el módulo de comando, el módulo de servicio, pues muy bien, toda esta parte, pero el módulo lunar está detrás. Evidentemente no puedo encender este motor porque me cargo el módulo lunar. Entonces hay que recolocarlo. Hay que extraerlo de la tercera fase y colocarlo en la parte delantera del módulo de comando. Ahora vamos a ver cómo es esto. Se llama transposición esta maniobra. Entonces esto se desprende de las protecciones que tenía la parte del módulo lunar. El módulo de comando más el módulo de servicio se separan. Dan la vuelta. Se acerca otra vez. Se engancha con el módulo lunar y lo extrae. Al final quedaría así. Como veis, es una maniobra muy complicada y muy crítica. Como esto falle, se acabó la misión.
Entonces vamos a ver ahora una secuencia de una película que os recomiendo si os gustan esos temas, que se llama Apolo 13. Aquí vamos a ver una secuencia de Apolo 13 en que describen esa maniobra. DSMR, CS, todo se gris. Bien, piloto del módulo de mando Swagger. Es todo tuyo. Houston, la separación es perfecta. Odisea S4B estable. La traslación es buena. Reconfirme 13. Bien, vamos a iniciar el giro para alinearnos con el eje. ¿Sabes qué hizo Frank Borman? Pasó vomitando todo el viaje del Apolo 8. Estoy bien, he desayunado mucho. Vamos a trabajar. Y girando. Velocidad de giro 2,5 grados por segundo. Ryan Jack. Os vemos girando. Controle la telemetría. Recibido. Si Swagger no logra atracar a Dios de visión. ¿Qué tal el alineamiento? GDC. Alineando. Impulsión. 30 metros. Cuidado ahora. No os preocupéis. Lo tengo controlado. Aviso de que esté listo. Que establecemos comunicación. ¿Cómo vais, Alfredo? Aún no hemos llegado. 12 metros. 6. Vamos, novato, acóplalo. 3 metros. Captura. Ya está. Indicador en piel de cebra. Retracción. Houston, atraque completado. Recibido. Buen trabajo, Jack. Bien, Houston. Concluida la extracción del LEM. Recibido 13. Ah. Bueno, como veis era un proceso complicado y a mí una cosa que me ha sorprendido siempre es que no son sistemas automáticos, está totalmente en manos de los astronautas. Curiosamente existía tecnología para hacerlo automáticamente, pero es una característica del programa Apolo. Los astronautas tenían bastantes, eran las computadoras, vamos a llamar, de la misión. Bueno, ya tenemos, a cabo de 3 días de viaje, es decir, una parte de ahí se desprenden, ya siguen con el módulo lunar acoplado y tienen 3 días para viajar hasta la Luna. Van por aquí y aquí el módulo de servicio enciende este motor y frena. Y entonces se pone en órbita a 110 kilómetros de altura de la Luna. Unas horas más tarde, los astronautas que están aquí pasan al módulo lunar, uno se queda y 2 pasan. Y aquí les vemos una imagen real del módulo lunar que se está separando para ir a la Luna. Bueno, y usan el motor este, la carga colonizaje, aquí lo tenéis, para ir dirigiendo todo el módulo, toda la nave y aterrizando. En el caso del Apolo 13, que fue el primero que fue a la Luna, casi se quedan sin combustible, porque iban a aterrizar en un sitio y resulta que Armstrong se dio cuenta de que había demasiado cráter, demasiadas rocas, y entonces tuvo que corregir y casi se queda sin combustible. Aparte tuvieron un problema con el ordenador, es decir, el hombre tenía mucha sangre fría, la verdad. Se quedan en la Luna, la misión que más tuvo hasta 75 horas, y después abandonan la parte de la etapa de alunizaje y despega el resto. Se vuelven a acoplar con este que está en órbita, que también es una maniobra compleja. Los astronautas pasan de aquí al módulo de comando y abandonan esto. Aquí siempre se abandonan cosas, tirarlas, según cuando ya no sirven.
Y por último usan el motor del módulo de servicio para volver a la Tierra. Aquí ya van directamente a la Tierra. Y cuando llegan a la Tierra, ¿qué pasa? Lo primero que hacen es se desprenden del módulo de servicio, que ya no lo quieren para nada, por lo tanto lo tiran, y que al final solo va a aterrizar esta parte. Entra a la atmósfera, aguanta casi 2000 grados, de la parte inferior tiene un escudo térmico, y es una trayectoria controlada. Curiosamente pueden dirigirlo porque el centro de gravedad no está en el centro. Entonces, simplemente haciéndole girar el módulo, son capaces de ir dirigiendo a un punto concreto del océano, cerca de donde están esperando los barcos y helicópteros, y aquí les vemos que han llegado. Bueno, todo esto es muy complicado. Entonces, antes de lanzarlo, hubo un montón, se fue probando cosa a cosa, punto por punto, todo esto. Primero, pues una nave, pues si probaba el tema del módulo lunar, otra la órbita, etc. Entonces, el Apolo 1, lo pongo aquí, el Apolo 1, el módulo de comando, estaban haciendo unas pruebas en tierra y había 3 astronautas dentro. Por un problema eléctrico y con una atmósfera de exceso de oxígeno, se quemó. Se quemó y murieron los 3. Hubo cambios de diseño después del módulo y casi se cancela el programa espacial, el programa lunar por esto. El diseño, por ejemplo, tenía un problema que había, es que antes la escotilla se abría hacia adentro, por tanto era bastante complicada abrirla desde dentro. Hubiera sido mucho más sencillo si quizás se hubieran librado, se podía abrir hacia afuera. Bueno, empezamos, hubo muchos, con cada uno, le pongo aquí las fases más principales. El primer vuelo tripulado fue el Apolo 7, el Apolo 8 ya orbitó la Luna pero sin gente, el Apolo 9 es el primero en probar el módulo lunar, todas las maniobras que hemos visto antes de acoplar, desacoplar, etc. Y el Apolo 10 hizo de todo, es decir, cogió, orbitó la Luna, se desprendió el módulo de la nave del comando, se acercó a la Luna, pero no llegó a aterrizar, y volvió otra vez. Es decir, hizo absolutamente todo, excepto aterrizar. Bueno, entonces llegamos al 16 de julio de 1969, que es cuando despega el Saturno V para la primera misión lunar. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. Pensad que esto es como un edificio de casi 40 pisos, para que tengáis una idea de la escala. Bueno, pues entonces Apolo 11 llegaron a la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Aquí les vemos a los dos. Michael Collins se quedó en el módulo de comando esperándoles. Que también llega tan cerca y tener que esperar, pues bueno. Estos estuvieron en la Luna 21 horas y 36 minutos. La misión completa duró unos 8 días. Una cosa curiosa es que se tardaba menos en regresar de la Luna que en ir, porque al regresar de la Luna el pozo gravitatorio de la Tierra atrae bastante más. Entonces se tarda casi medio día menos. Bueno, aquí tenemos la emisión original de televisión, que es un documento histórico. Tiene muy poca calidad, pero yo creo que merece la pena.
footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder down there. It's very fine. I'm going to step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for man. Bueno, pues la calidad de la imagen no es muy buena, pero realmente fue un gran logro esta emisión en directo. Pensar que no existían las emisiones vía satélite y nada por el estilo, y estaban a 350.000 kilómetros. Tuvieron que usar la red de espacio profundo que hemos hablado antes. Aquí tenemos la parte española. Y recomiendo esta película, que es, si os interesa el tema, que además es una comedia graciosa, vamos, y está muy bien hecha, muy entretenida. Se llama La Luna en directo. Bueno, yo a veces me sorprendo que hay bastante gente que cree que solo fuimos una vez a la Luna. Eso no es cierto. 12 personas han pisado la Luna en 6 misiones diferentes. Aquí tenemos todas las misiones y las fechas en que se viajó a la Luna. Este no fue la Luna, el Apolo 13. De hecho, es lo que trata la película. Hubo un problema en el módulo de servicio en que por un problema eléctrico estalló el depósito de oxígeno, hubo una explosión, y la verdad es que aunque fue una misión fracasada, realmente es un milagro y fue un triunfo que pudieran volver. Como vemos, el 11 de diciembre de 1972 es la fecha en que la última persona llegó a la Luna. Bueno, en las misiones posteriores ya van mejor equipados. Por ejemplo, llevan el rover Lunar. Y la verdad es que parece que se lo pasa bastante bien el astronauta. A mí una cosa que me maravilla es que todo esto tienen que empaquetarlo en un cubo como de 1 metro por 1 metro, o poco más. Y se desempaquetaba entero. Qué divertido. Bueno, ¿y qué hacían en la Luna esta gente? Además estaban a tiempo. Lo primero, recolectaban rocas lunares. Y de hecho, en todas las misiones se trajeron 382 kilos de rocas lunares. Son rocas muy antiguas, de una composición de la Tierra, pero se han detectado hasta 4.600 millones de años de antigüedad, porque estas rocas en la Tierra están muy enterradas debajo de muchas capas y no hemos podido conseguir ninguna. Pero las lunares sí, porque allí no hay atmósfera, ni sedimentos, ni nada. Usaron un montón de instrumentos científicos, como vemos. Hacían muchos experimentos de todo tipo. Después dejaron artefactos que se llaman retroreflectores láser, que es una forma complicada de decir espejo. ¿Esto para qué sirve? La idea es que envías un láser potente desde la Tierra, se refleja en el espejo y vuelve a la Tierra. Entonces podemos medir de forma muy precisa la distancia entre la Tierra y la Luna. Con unos compañeros de Astrocantabria estuvimos en un viaje en esas Canarias y estuvimos en un observatorio en el que nos dejaban usarlo y tenía un láser suficientemente potente. Lo apuntamos a la Luna, a un sitio al azar, y no pasó nada. Apuntamos exactamente donde habían aterrizado o agonizado y enviamos el láser y al cabo de unos 2-3 segundos apareció el reflejo. Es decir, el espejo estaba ahí. Bueno, como os he comentado un par de veces, hubo un esfuerzo tecnológico tremendo y de investigación y científico. Se invirtió mucho en un montón, consiguiendo avances en muchos campos: electrónica, materiales, comunicaciones, óptica, medicina, informática, geología, en un montón de cosas. Realmente gran parte de
de muchas tecnologías que tenemos ahora tuvieron su origen o hubo un gran empujón en esa época. Algunos ejemplos. Con los microchips. Este ordenador que veis aquí es el ordenador que llevaba el Apolo como backup, como copia de seguridad, como llamas, en caso de que fallen las comunicaciones con los ordenadores que habíamos antes. Entonces, consiguieron meter en ese sitio tan pequeño algo que antes ocupaba armarios, y para ello desarrollaron los microchips, que ahora se están usando para todo, vamos. Los TAC, que se pueden hacer, también se desarrollaron en el programa Apolo, sistema de aislamiento, el velcro, teflón, hasta el joystick de esto para jugar, también fueron los primeros que lo hicieron, televisión vía satélite, lentes resistentes, filtros de agua, sensores infrarrojos, es decir, hubo un avance en muchísimos campos. Bueno, como conclusión, a mi parte, el hombre pisó la luna por primera vez hace 50 años, por última hace 47, porque hubo varios vuelos, pero no hemos vuelto en persona. La principal razón, ¿cuál es? Que una vez que se ganó la carrera espacial de Estados Unidos, desapareció el principal incentivo. El presupuesto del espacio de la NASA ahora es casi una décima parte que entonces. Sí que se han enviado robots y orbitadores, que pueden realizar misiones científicas perfectamente, y mucho más baratos y menos arriesgados que los vuelos tripulados. Una cosa curiosa es que a veces la gente pregunta que por qué no se ve, bueno, nos piden hasta las salidas de observación, si podemos apuntar a una a ver si vemos la bandera o algo. Evidentemente, la luna está a 350.000 kilómetros. Es imposible ver un objeto tan pequeño en un coche como lo que queda en el módulo desde un telescopio terrestre. Es que no puede ser, no hay nada tan potente. Pero ahora hay naves que están orbitando la luna. Entonces, esto es un ejemplo de una fotografía. Aquí tenemos el módulo lunar y algunas otras cosas. Y ya se está fotografiando porque esta nave ya está mucho más cerca. Bueno, ahora hay iniciativas para volver a la Luna durante la próxima década, hay varias. Algunas de ellas privadas, incluso también para viajar a Marte. Es decir, bueno, parece que está volviendo a haber interés en volver. Y en principio esto es mi parte. Bueno, merece la pena analizar un poco por qué ha surgido todo esto, ¿no? Desde que ocurrió el primer alunizaje, pues empezó a circular que si la llegada a la Luna había sido un bulo y tal. En realidad lo que es un bulo es la creencia de que es un bulo. Es decir, que bueno, pues el famoso episodio de la bandera y por qué ondeaba si no había viento, son cosas un poco peregrinas, ¿no? Pero es que es una cosa que seguramente no es porque sí. No es porque sí, sino que el hecho de que el ser humano pise otro planeta, otro cuerpo celeste, es algo que afecta muy profundamente a quiénes somos o al concepto que tenemos nosotros mismos de la humanidad. Porque es una cuestión filosófica, es una creencia que viene desde Aristóteles, de que la Tierra es la Tierra y el cielo es el cielo, y son cosas distintas y no tienen nada que ver, y el ser humano vive en la Tierra y no en el cielo, entonces pues es totalmente imposible que salgamos de la Tierra. Solamente esto empezó a romperse, esta creencia, cuando Newton descubrió que la gravedad que hace girar la Luna es la misma que hace caer la manzana en la Tierra, es decir, que las cosas funcionan igual en la Tierra que en el cielo. Pero esto durante miles de años pues no fue así, ¿no? Fue esa creencia de que la Tierra es una cosa y el cielo es otra totalmente distinta. Entonces yo creo que esto va un poco en línea con el tema pues, de no creer, por ejemplo, en la evolución de las especies, o el tema de creer que la Tierra es plana, que son cosas que la humanidad ha creído durante miles de años. Entonces que están muy arraigadas en el subconsciente colectivo, no es tontería, ¿no? Entonces cuesta mucho romper esas ideas. Entonces, pues pensemos un poco en la gente que lo veía aquello por televisión, ¿no? En los años 60. Sobre todo la gente que entonces eran personas mayores, pues eran personas nacidas a principios del siglo XX, incluso finales del XIX. Y les tenía que chocar mucho esa idea de que la humanidad salga de donde siempre ha estado, que es en la Tierra, y se vaya por ahí a otro sitio, que no puede ser, ¿no? Lo que puede ser un poco chocante es que ese bulo perviva, digamos, en la actualidad. Pero bueno, esas cosas se van perpetuando y además es una postura intelectual de la que es muy difícil sacar a alguien. Cuando alguien decide no creer en algo, pues es como si yo decido creer. Por ejemplo,
que no existe Australia. Y entonces va Susan y me dice que sí, por supuesto que he nacido allí, no existe, no existir, pero yo puedo creer que Susan pues me está engañando. Y viene otra persona que no tiene nada que ver y me dice que sí, que yo también he estado allí. Bueno, pues esa otra persona también es parte de la conspiración. Y veo una foto de satélite y Australia aparece. Pues no importa, la foto puede estar trucada o falsificada, etc. Alguien ha estado allí, ha hecho fotos del paisaje, pues también puede estar falsificado. Es decir, si yo me convenzo a mí misma de que algo es falso, es muy difícil que alguien venga a sacarme de eso. Entonces, bueno, pues si solo fuera eso, con lo que ha contado Guillermo, pues ya nos habrían convencido, con que el rayo láser se refleja y con que las naves que están en órbita han visto allí lo que ha quedado y demás, ¿no? Pero seguramente los que creen, que yo creo que hay gente que genuinamente lo cree, igual hay quien lo hace un poco por broma, ¿no? Pero si hay gente que genuinamente cree que la llegada a la Luna o las llegadas fueron falsas, pues probablemente primero tienen esa convicción filosófica y después buscan pruebas. Es decir, nadie se convierte, digamos, en esa creencia porque la bandera no sé qué o la foto no sé cuánto, sino que realmente están convencidos y luego van y le buscan tres pies al gato a las fotos para intentar dar la razón a sus teorías, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay alguien aquí que esté convencido de eso, seguramente no le vamos a hacer cambiar de idea porque es muy difícil, ¿no? Pero bueno, el resto de nosotros nos lo vamos a tomar un poco con sentido del humor y vamos a ver un poco qué evidencias son las que supuestamente está gente por encima de la mesa. Hubo una especie de documental falso que se llamó Operación Luna, en inglés se llama Dark Side of the Moon y en francés se llamó Operación Luna también, Operación Luna, y lo podéis ver en internet, si lo buscáis en YouTube, os recomiendo que lo veáis, porque bueno, pues era un montaje que daba a entender que la llegada a la Luna había sido un invento de Stanley Kubrick. Se habló mucho de Stanley Kubrick desde el principio, porque cuando el primer alunizaje, Kubrick acababa de hacer lo de 2001 Odisea en el espacio y aquello impresionó mucho a la gente y tal, ¿no? Que relacionaba mucho a Kubrick con esto. Entonces cuando llegó el año 2001 la gente se acordó de Kubrick, de 2001 Odisea en el espacio, y alguien le dio pues por hacer esto para un poco reírse. Y es un documental que dura, no sé si una hora o así, y al principio puede incluso parecer verosímil, pero luego va avanzando y se vuelve cada vez más rocambolesco. Y los creadores del documental lo hicieron con la idea de que el espectador fuese cayendo poco a poco y que ya hacia el final del documental ya las últimas personas que creyeran eso pues ya se bajaran un poco del burro, pero incluso por si todavía había gente que creía que el documental era cierto, pues ya en los títulos de crédito del final salen diciendo, pues riéndose, haciendo broma y diciendo esto es mentira, como que bien lo hemos hecho, nos hemos reído y tal. Pero bueno, hubo gente que lo vio por televisión y no se quedó hasta el final, no se quedó hasta los títulos de crédito, y se quedaron con la idea de que la llegada a la Luna había sido un montaje de Stanley Kubrick. Y luego ahora les dicen otra cosa y da igual, porque una vez que uno ya ha creído en algo, pues ya le puede dar igual. Pero está en internet y es curioso. Entonces bueno, pues hay por ahí webs y cosas que analizan las fotos de la supuesta falsificación, y lo pongo un poco aquí, ya os digo, pues con sentido del humor, para ver qué argumentos esgrimen estas personas. A mí este documento me llegó hace años, ahora hay webs y tal, pero esto fue en el principio de tener la web de la agrupación, casi no había ni redes sociales, y era un documento Word con unas fotos insertadas y unos comentarios en cada foto que decían por qué esta foto se nota que es falsa y demás. Entonces, bueno, pues he seleccionado algunas, tampoco he puesto todo. Bueno, para empezar lo de la bandera, eso no lo pone ahí, pero lo digo yo porque es lo que dice todo el mundo. ¿Cómo es que la bandera ondeaba si en la Luna no hay viento? Bueno, pues un poco cuidadoso, ¿no? Un falsificador dejar la bandera ondeando, ¿no? Es que claro, en la Luna, claro, como no hay aire, esa bandera, fijaros cómo es, tiene un mástil y tiene otro mástil horizontal encima, porque si no, como en la Luna no hay aire, pues la bandera caería a plomo, y no ondearía y no se vería que es la bandera de Estados Unidos. Por eso tiene ese mástil arriba para que se vea bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el astronauta lo coloca, a poco movimiento que haga con la mano, esa bandera va a quedar moviéndose. Y como no hay resistencia del aire que la frene, pues casi, si la bandera ondea, lo que prueba es más bien lo contrario. O sea, que no hay aire y por tanto efectivamente está en la Luna. Esa bandera está ondeando por el movimiento que le dio con la mano el astronauta al ponerlo. Y luego, pues, ¿qué cosas dicen por aquí? Esta imagen fue tomada, dicen que aquí lo raro es que una sombra es más larga que otra. Esta sombra es mucho más larga que esta.
y que como la única luz es la del sol, pues a ver cómo... Y digo yo, para hacer una sombra más larga que otra, ¿cómo pretenden hacerlo? Con dos focos, con dos focos habría dos sombras, ¿no? ¿Cómo se las quieren apañar para en un estudio de grabación hacer una sombra más larga que otra? Pues no sé muy bien cómo quieren hacer. Sí, no, está más adelantado, pero la longitud de las sombras, esta sombra mide 3 metros, esta mide 2, lo que sea, ¿no? Es decir, que esto tampoco prueba que la sombra la haga un foco, porque un foco tampoco haría eso. ¿Y qué es? Bueno, pues ahí está la bandera, y ahí se ve, bueno, sí se aprecia mucho, pero la bandera la pusieron un poco en un montículo, un poco simbólico de poner la bandera en alto, pues en un pequeño montículo del terreno pusieron la bandera. Entonces, ese desnivel del montículo es el que hace que una sombra sea más larga que otra. Lo digo para que veáis qué tipo de razonamientos son, que bueno, pues son un poco peregrinos, ¿no? Además hay que tener en cuenta que la superficie de la luna no es lisa y ordenadas. Claro, claro, eso sí. No es un plato. Hay ordenadas y hay colinas, todo, ¿no? Bueno, la extraña silueta que aparece ahí, esta silueta que aparece aquí, dicen que es la sombra proyectada por el cohete del módulo de mando, pero que no puede ser una sombra tan grande y tan definida, no puede ser una sombra. Bueno, pues eso no es una sombra, entre otras cosas, es decir, ven las fotos, interpretan lo que quieren y dicen que eso no puede ser. Claro, no puede ser porque no es. Eso no es una sombra, eso lo que es una silueta al trasluz. Son los propulsores y si ya aumentamos el contraste, pues se ve perfectamente. Así que lo que veíamos pues no era una sombra, sino un contraluz. A ver qué más le pasa a esta foto. Este hombre está ahí de pie con el sol casi a su espalda. Y claro, a estos les extraña que haya claridad por la parte delantera del astronauta. Porque en la Tierra, ¿qué pasa? Que la atmósfera difunde luz. Cuando estamos a la luz del día, la luminosidad no viene solo del Sol exactamente, la luminosidad viene pues de todo alrededor, porque el propio cielo, que es azul que brilla, pues difunde la luz y todo alrededor, y la atmósfera difunde la luz. Y por eso a la luz del día, en la Tierra, pues la luz parece que viene un poco de todas partes. Sin embargo, en la Luna no es así, supone que la luz viene exclusivamente del Sol. Y si el Sol estaba a su espalda, ¿cómo puede ser que esté iluminado por delante? Bueno, pues esto es lo que los fotógrafos llaman un reflector de relleno. Es lo que nos pone cuando vamos al fotógrafo para que nuestra cara quede iluminada como por todas partes y no solamente por un foco que nos haría sombras y quedaría feo, ¿no? Un reflector de relleno no necesita ser un espejo ni nada, sino ser un papel, tela, blanca, si es posible, o de color claro, que lo que hace es eso, difundirla, reflejarla de forma difusa. Y eso es lo que ocurre porque el suelo de la Luna pues es de un color grisáceo. Cuando vemos la Luna desde aquí, que vemos, pues la vemos blanca. Cuando vas allí no es blanca, ¿no? Es gris, pero sí que está claro que refleja luz. Y esa luz reflejada por el suelo, pues es la que ilumina al astronauta por delante, que no hay un misterio. Y lo que decían ahí, extraños reflejos, pues no son extraños reflejos. Se puede para atrás, ¿no? Miremos. Extraños reflejos ahí en el... Así, bueno, y lo del fondo borroso también, que son muchas cosas, ¿no? Que ¿cómo puede ser que el fondo sea borroso? Porque en la Tierra, cuando miras a lo lejos, el fondo puede ser borroso porque hay atmósfera y la atmósfera pues siempre contiene neblina, turbulencias y hace que al ver a lo lejos se vea borroso. Pero en la Tierra eso no ocurre porque, perdón, en la Luna eso no ocurre porque no hay atmósfera. Entonces, ¿cómo es que se ve borroso a lo lejos? Si no hay atmósfera debería verse totalmente claro, ¿no? Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se fotografía. Sin duda los astronautas que estaban allí veían muy bien a lo lejos, pero esto es una foto. ¿Y qué pasa con las fotos, sobre todo las de las cámaras de los años 60? Que si enfocas el primer plano, el fondo te sale borroso. Y viceversa, si quieres enfocar el fondo, lo que sale borroso es el primer término. Pues aquí estaba intentando enfocar al astronauta y por eso el fondo es borroso, en la foto, no visual. Y los extraños reflejos que dice ahí en el casco, pues no son ningún extraño reflejo, son pues el que ha hecho la foto queda inmortalizado ahí, la sombra de Aldrin, del propio astronauta está aquí, y Armstrong que le estaba haciendo la foto, y todos los instrumentales y demás, está todo ahí perfectamente. Ah, esta es buena, esta me gusta. Parece que hay una pisada aquí. Entonces, ¿cómo puede ser que aterriza el módulo y haya una pisada? Si se supone que no había ido nadie antes por allí, ¿no? Antes de aterrizar el módulo. ¿Quién es esa pisada? Y digo yo, ¿quién hizo la foto?
un selfie el módulo al aterrizar. Obviamente esta foto está hecha nada más aterrizar, pero el astronauta se bajó, pisó por allí, hizo cualquier cosa, revisó y después hizo la foto. Y la huella es suya, claro. Y bueno, pues la famosa C del decorado, de una piedra que tiene una marca del decorado, una C. Que bueno, que poco cuidadosos, ¿no? Dejar ahí la marca del decorado. Se ve, es en realidad un pelo el negativo. Y hay bastantes, ¿eh? Las fotos ahí. Lo que pasa es que ahí coincide en una zona blanca y se ve. En otras partes de la foto a lo mejor coincide en una parte de sombras, de gris y tal, y no se ve bien. Y ahí pues ha coincidido en la piedra, que es blanca, gris, clara, y se ve bastante bien el pelo del negativo. Pues eso es. Bueno, esto no merece la pena mucho insistir. Esta foto es como la de antes, pero mejor, y este es curioso porque se ve ahí una carta de ajuste de colores, que es la carta de ajuste de la televisión antiguamente, ¿no? Para que luego al calibrar las fotos pues se supiera de qué color eran las cosas. Eso lo llevan los vehículos de marca también y demás. Otra, la de las estrellas. Bueno, lo segundo está claro, ¿no? Lo segundo es otra vez lo de la luz reflejada, que se preguntan que por qué se ven las cosas y estarían en la sombra y tal, pues es por eso, la luz reflejada en el terreno y demás. Pero luego se preguntan que por qué no se ven estrellas. Este es uno de los argumentos que yo también más he oído decir a la gente que ¿cómo es que no se ven estrellas? Y en la Luna deberían verse muy bien las estrellas, porque al no haber atmósfera, pues precisamente no hay nada que te impida la visión y debería verse muy bien. Bueno, se podrían haber estirado un poco, ¿no? Los de la NASA y haber puesto unas bombillucas ahí decorado. Ya que no ponen estrellas. Bueno, ¿qué pasa? Pues que con una cámara como las de los años 60 y casi que la de ahora tampoco, no te salen las estrellas. Haced una foto de noche a una persona y mirad a ver si os salen las estrellas de fondo. Sí, incluso con la cámara de ahora es mucho mejor y salen. Son puntitos muy débiles de luz. Y la fotografía astronómica, que habéis visto en 1000 sitios, se hace con una cámara pues, con larga exposición, etcétera, para que se capte la mayor cantidad posible de luz y no simplemente un disparo, ¿no? Pero bueno, pues yo he seleccionado ahí unas cuantas fotos. Me gustaba ver también esta, porque esta foto tiene algo ahí en especial, aparte de que no hay estrellas y demás. Hay algo que no mencionaba el documento en cuestión, pero que lo digo yo. ¿Dónde está la sombra del astronauta? No está, no tiene sombra. A ver si es que han pegado la foto ahí con Photoshop. Si tiene sombra, la sombra está aquí abajo. Está separada de él. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que está saltando. Está suspendido, y decir, el aire no, que no hay, suspendido, ¿no? Y eso solo se puede hacer en la Luna. Porque pueden ustedes saltar con un traje espacial que pesa 100 kilos, a saltar esa altura. Entonces, esta foto prueba precisamente lo contrario de lo que ellos quieren probar. Si la quieren poner como prueba de que la llegada a la Luna es falsa, esta foto prueba precisamente que la llegada a la Luna es cierta, porque esta foto no se puede hacer en ningún otro sitio más que en la Luna, con el tío ahí suspendido a medio metro bajo, encima del suelo. Entonces, bueno, pues, esto, si lo queréis ver por ahí, está. Pero lo que sí os recomiendo es que veáis el documental de verdad, que es el documental Apolo 11, que es el que ha hecho ahora la NASA con imágenes reales. Con imágenes, no es una película, es un documental. Y son fotografías y es metraje de vídeo que no se había visto antes, que es inédito. Y con esto han hecho una película impresionante. Han tardado 50 años en hacerla, porque bueno, pues se han procesado las imágenes digitalmente, pero son las que son, claro, no se ha falsificado nada. Y son unas imágenes impresionantes del despegue. El tráiler, lo que ya os enseño, podéis ver en internet, pero lo van a proyectar en cines y yo creo que ya está en una web donde se anuncia dónde van a proyectar. Yo he visto ya en Bilbao, en Asturias, en varios sitios, en Cantabria aún no he visto, pero espero que lo proyecten en Cantabria porque va a merecer la pena. Y bueno, pues nada, por nuestra parte eso es todo. Cosas. Avisos que además tienen que ver con la Luna también. Ahí tenéis el folleto que os hemos dado, si alguien no lo tiene que nos lo pida, porque ahí tenéis el calendario de actividades y ahí tenéis pues que
aquí en julio tenemos una salida de observación el día 6, aunque el pronóstico del tiempo no está muy claro. Que nos llame quien esté interesado y el mismo día y el día anterior y ya les decimos si se hace o no, porque no está claro que nunca es. Y lo que esperamos que salga bien es que justamente para marcar el 50 aniversario del despegue del Apolo 11 ha sido, bueno, hecho adrede, ¿no? O sea que el 26 de julio, día del Carmen, esperemos no chocarnos con los festejos que haya por esta zona, porque nos vamos a poner ahí en el paseo marítimo. Seguro que muchos de vosotros nos habéis visto en años anteriores, siempre nos ponemos por el verano, en alguna fecha del verano, nos ponemos ahí a observar. Este verano pues tenemos una fecha clara, porque es un eclipse de luna, y se va a ver, no el eclipse completo, porque cuando la luna salga ya estará medio eclipsada, pero bueno, veremos todo el resto del eclipse, no sé si el máximo, y luego ya cómo se va retirando la sombra y demás. O sea, que estaremos ahí pues desde que anochece, que serán hacia las 10 de la noche, 10 a 12 de la noche aproximadamente. No es para apuntarse ni nada, sino que es una actividad pública, el que quiera que pase por ahí, donde el monumento a los raqueros, ese día, si no está lloviendo, esperemos que no, y ahí nos vemos. Una cosa que tengo que comentar, que hoy, precisamente hoy 2 de julio, antes de este, hay eclipse de luna, hoy mismo. De hecho, pasa por el sur, por Argentina y Chile, y de hecho dentro de unas pocas horas va a pasar el eclipse por el... De sol. El eclipse de sol va a pasar por Argentina y Chile. De hecho, igual lo veis en los vídeos ahí, internet lo veis puesto dentro de unas pocas horas. Pues ellos van a atardecer de ahí. Sabéis que siempre van acompañados los eclipses de sol y de luna con 15 días de diferencia. Ahora es luna nueva y cuando la próxima luna llena será el eclipse de sol. ¿Muchos comentarios? Sí. Y una de las pruebas que siempre digo cuando alguien me pregunta, en el contexto que hablaba Guillermo de la Guerra Fría, esos dos bloques, esas dos superpotencias, es que jamás el encarnizado rival, que era la Unión Soviética, jamás desmintió que el hombre había llegado a la Luna. Es más, lo reconocieron. Entonces, ¿qué mejor prueba que tu rival más encarnizado lo reconoce? Sí, bueno, ambos intentaron pillar lo que podían, pero en concreto en el tema de cohetería realmente lo mejor suele ser. Es verdad que fue el logro y a nosotros lo reconocieron, que ese fue el único logro que les quedaba a los estadounidenses, porque como ha dicho Guillermo es que los soviéticos lo habían hecho todo, el primer satélite, el primer astronauta, la primera mujer, la planeta laica, el primer animal, el primer todo. Y bueno, pues casi que solo les quedaba alunizar, como si hubieran perdido los americanos el alunizaje, es que no les quedaba nada. Sí, los astronautas sí dormían en la Luna. Lo que pasa que era curioso porque el módulo de lunar era muy exiguo y no había ni asientos, entonces tienen que estar de pie. Y dormir de pie, pero bueno, con la gravedad que hay tampoco es tanto problema. Baja gravedad. Estarían colgados con un saco o algo así, verticalmente. Bueno, otro de los argumentos que he oído yo alguna vez a favor de que la llegada a la Luna fue un bulo fue que Collins no bajara a la Luna. Es que eso no puede ser. Si vas a la Luna, ¿cómo va a ser que no bajes y la pises? Eso es imposible. Eso significa que es mentira. Hace falta el trabajo, que tiene que estar en órbita, controlando todo lo que se lleva, cuando regresar pudiesen... Evidentemente. Sabes que no lo he comentado, pero el módulo lunar era súper ligero. Y entonces tenía una pared que era el mismo grosor que la que tiene ahora las latas de Coca-Cola. Hasta tal punto de que, así es una anécdota de un ingeniero que estaba construyéndolo, de caerse un destornillador y hacer un agujero. Entonces, pero claro, en la Luna primero no tiraban destornilladores y si los tiraban caían muy despacio. les daba tiempo. Y después realmente había muchos paneles y muchas máquinas delante, así que era difícil, pero tuvieron que exprimir al máximo el peso porque no podían. Es cierto que se dice que tuvieron que diseñar un bolígrafo especial para escribir en las condiciones de ingravidez en las que estaban en el viaje, o es un bulo también.
¿Enseñaron un bolígrafo? Sí, Bien. unas cápsulas a presión para que bajase la Para tinta. poder escribir en ingravidez, pues claro, la tinta del bolígrafo no cae en ingravidez, mientras que los soviéticos lo resolvieron de forma mucho más expeditiva y utilizaron lápiz. Eso es un bulo. Lo que pasa que Eso del lápiz es un bulo. es muy peligroso usarlo en esas condiciones. El grafito empieza a empezar a flotar por ahí y es conductor, así que no es muy bueno para el tema eléctrico. Lo diseñó una marca de bolígrafos para la NASA y de hecho aún se venden esos bolígrafos, que son los bolígrafos que los fueron a la NASA y se puede comprar. Cuesta 42 euros. 42. El oficial. Por Amazon lo tienes en 2 días. El Sí, oficial, pero- porque hay varios. Hay Pero en varios. una charla de Pedro Duque dijo que utilizan bolígrafos normales. Sí. La tinta es lo suficientemente densa para que no tengan problemas. Lo que cuesta mucho son los repuestos, porque tiene que ir, el repuesto tiene que ir con gas dentro, porque va a presión. Pero, Yo creo que el módulo lunar está en un museo por ahí en el mundo. Yo creo que lo he visto, creo que fue en Washington, y me extrañó lo pequeño. Sí, porque además es... Sí, era muy pequeño, era todo muy residuo, porque a los fabricantes, la contratista, le están diciendo, no, tiene que pesar 10 kilos menos, no, otros 10 kilos menos, no, otros 10 kilos menos. Y decía el hombre, bueno, ya no sabemos qué hacer. Evidentemente todos esos módulos que hay en exposición, ninguno es real porque todos se destruyeron. De hecho, los módulos lunares todos se destruyeron porque se pegan contra la Luna, se desprendían y se pegan contra la Luna. Excepto uno, el Apolo 10, curiosamente estaban probando los motores, y fue aquel que hizo de todo menos llegar a la Luna, y entonces el motor principal del módulo lo probaron y entonces se alejó bastante. Y ese sobrevivió y está orbitando el Sol en este momento. Y de hecho hay unos que dicen que creen que lo han localizado. Estará orbitando el Sol durante miles o decenas de miles de años o millones, ¿no? Pero ahí está. El resto todo se destruyó. Ya veis que todo lo que se lanzaba, es decir, si el cohete era un edificio de 40 pisos, lo que llegaba a la Tierra era una subida. Todo el resto se perdía entero. Eso es una cosa que ha sido real hasta ahora, que han empezado a hacer cohetes que se pueden empezar a recuperar y volver a la Tierra, pero hasta ahora no se ve. Que por cierto, la charla del mes que viene, la de primer martes de agosto, Guillermo nos va a hablar de SpaceX, ¿no? De las misiones privadas. Pero bueno, el primer viaje fuera al espacio fue soviético. Los soviéticos hicieron el primer acoplamiento, hicieron la primera persona que salió al espacio, hicieron todo primero. Eso fue un logro, ¿no? Sí, fue un logro tremendo. Pero bueno, hubo un esfuerzo tremendo porque los americanos se fijaron y al final no lo consiguieron. Y después, bueno, básicamente se acabó la calificación. Porque ya no había ningún otro objetivo asequible que pudiese llegar. Que Marte estaba totalmente fragante. De hecho, Von Braun quería llegar a Marte. Diseñó Saturno 5 para hacer una nave que llegara a Marte. Pero no quisieron financiarse después. Y lo que se tardó también fue en retomar la exploración de la Luna, como decíamos, que luego ha sido una exploración pues, no tripulada. Luego se han enviado a la Luna pues, robots, misiones no tripuladas, y claro, es mucho menos costoso, tanto económicamente como en riesgo, y se puede tener allí meses o años un robot, cosa que una persona no, pero se tardó como 20 años en recuperar. Hasta los años 90 no se volvieron a mandar misiones a la Luna robóticas. O sea, la estación espacial está ahí mismo, está 1000 veces más cerca que la Luna. Eso decía un día Pedro Duque, una charla también, ¿no? Que los niños se solían preguntar, ¿eres astronauta? ¿Y a dónde has ido? ¿Has ido a la Luna? ¿Has ido a Marte? ¿Dónde has ido? No, aquí dando vueltas a la Tierra nada más. Y su concepción, ¿no? Para que os hagáis una idea, la estación espacial, bueno, la Luna está a unos 350.000 kilómetros y la estación espacial a 400, perdona, a 400. Es decir, hace 50 años viajamos 1000 veces más que ahora. La estación espacial está, para que os hagáis idea, como ir de aquí a Madrid, pero para arriba. Está muy cerca. ¿Llegaron los rusos a la Luna? Tripulados no, en sondas automáticas sí.
astronautas automáticas enviaron unas que se llaman las lunas, que eran una maravilla y estuvieron durante meses allí en la luna haciendo experimentos, pero personalmente no. Como han sido los primeros también en fotografiar la cara oculta de la luna. Los rusos también. Los chinos la cabeza. Los cinturones de Van Halen, ¿eso cómo lo superaron los cinturones de Van Halen? Los cinturones de Van Halen, los que son negacionistas del viaje a la luna, dicen que no se pueden sobrepasar. ¿Cómo lo hicieron para superarlos? La cantidad de radiación no es... Luego se atraviesa muy rápido, no da tiempo que tengan. De hecho, todos los satélites que están estacionarios pasan por esa parte y no les pasa nada. La misión estaba pensada para que pasara lo más rápidamente posible por el tema de la radiación. No es tanta como para que te mate de forma instantánea, ni mucho. De hecho, los astronautas que fueron a la Luna, muchos de ellos están vivos y son octogenarios. Ni se han convertido en Hulk ni nada de eso. No, no. Por la radiación. Pues nada, como que me parece que la cultura, pues